Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta apertura, a esta primer clase del programa de actualización La Defensa del Estado, un enfoque de derechos humanos. Bienvenidas a las autoridades que nos acompañan en la apertura, en esta transmisión, quienes están en pantalla. Nos acompaña la subsecretaria de Justicia, la doctora Lourdes Polo, quien está presente con nosotros, el asesor general de gobierno, el doctor Jorge Alegre, que también está presente en la pantalla, del gobierno de la provincia del Chaco, quien es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de José C. Paz, y quien es el coordinador y está a cargo de este curso de actualización, el doctor Mauro Benente, y al secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Omar D'Andrea. Mi nombre es Rubén, de Fundación Formarte. Le agradezco a todos los que se han inscrito a estas jornadas, que se van a dictar todos los miércoles de este mes de junio. Quiero contarles que estas clases que se dictan en esta plataforma de Fundación Formarte se hacen en forma directa. Cada disertante está transmitiendo su clase en forma directa con ustedes. Lo pueden ver así, o quienes no dispongan de este tiempo y lo quieran hacer en forma asincrónica, fuera del horario para acomodar su agenda, también lo pueden hacer en el horario que a ustedes les quede mejor, pero sí es importante para tener, más allá del conocimiento que pueden adquirir, tener la certificación de este curso por los requerimientos que tiene, y tanto a nivel administrativo como la universidad nos pide que tengan el 100% de visualización de cada una de estas clases, requisito fundamental para poder extenderle el certificado que lo extiende la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Todas las bases y condiciones y demás consultas están en esta plataforma, debajo de esta transmisión, para que puedan leerla. Le pedimos que se tomen un tiempito, que la puedan ver. Están todos los requisitos, las formas, las clases, los horarios y también los tiempos de visualización. No le quiero robar más tiempo. Nos gustaría escuchar quién es parte de esta organización y quién fue una de las promotoras de unas primeras charlas que tuvimos, a la doctora Lourdes Polo, que es la subsecretaria de Justicia, que nos dé unas palabras y nos haga la apertura de este evento. Adelante, Lourdes. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, como Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia, es una prioridad para la gestión, la defensa de los intereses de todos y todas, razón por la que tratamos siempre de poner en práctica una manera de entender y de accionar la realidad frente a los derechos que se ven afectados en las diferentes controversias y en los diferentes litigios. Siempre hablamos de poner la abogacía al servicio del Estado, que somos todas y que somos todos. En consecuencia, también nos parece fundamental sostener los procesos de formación, que contemple las diferentes y las nuevas perspectivas desde el derecho público en general y en particular de los derechos humanos. Para ello, es necesaria la articulación constante que realiza el Estado provincial, no solamente con las diferentes áreas del Estado, como la Asesoría General de Gobierno, que bien, hoy lo decía Rubén Duc, se encuentra presente el doctor Jorge Alegre, que es una pieza clave también en este proyecto que emprendemos como ministerio con la Fundación Formarte y junto a la Universidad Nacional del Nordeste. La universidad también es una articulación importante para nosotros porque nos permite llegar a cada uno y a cada una de los abogados que han decidido llevar adelante este curso. Y por último, quiero agradecer profundamente el acompañamiento permanente de la Fundación Formarte, quien en persona de Rubén Duc nos permite trabajar siempre en el acercamiento, si se quiere, de los conocimientos a toda la ciudadanía de las diferentes formas que permite, ¿no?, conforme a los tiempos que cada uno tiene, poder acceder a la plataforma y poder acceder a estos cursos que tienen un valor realmente muy importante para la formación de abogados con perspectivas en derechos humanos, con unas perspectivas de la defensa de los intereses de todos y de todas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias, Lourdes, por tus palabras. Bueno, vamos a escuchar ahora quién es la autoridad, a la ministra de Seguridad de la
de la provincia, ministra de Justicia y Seguridad de la provincia del Chaco, la doctora Gloria Salazar, a quien he omitido en el inicio, pero por supuesto que es la autoridad que nos acompaña en esta apertura, así que escuchamos las palabras de Gloria. Adelante, doctora. Bien, buenas tardes a todos, a todas, gracias al secretario académico de la facultad, el doctor Andrea, a Mauro, que va a ser quien nos dé hoy nuestra primera clase y nuestra primera capacitación, a Jorge, que además es un compañero de trabajo incansable en esto de llevar adelante políticas públicas que reafirmen y profundicen lo que es la formación de los abogados en defensa del Estado, y a Rubén, que siempre está con nosotros acompañándonos en cada una de las iniciativas que llevamos adelante. Veníamos charlando recién informalmente y queríamos recordar de alguna manera algunas palabras que dijimos el otro día cuando presentamos esto, cuando se hizo la presentación, el lanzamiento más que la presentación de esta capacitación. Para nosotros, dentro de lo que es las políticas públicas de nuestro ministerio, es fundamental, es primordial la formación de abogados en defensa del Estado. Como bien lo dijo Lourdes, el Estado somos todos, el Estado es una nación jurídicamente organizada, eso nos enseñaron, así como de manual, básicamente, pero eso encierra, para mí, un concepto fundamental, que es que los intereses de todos y de todas están representados a través de esa organización jurídica. Y por lo tanto, es importante y es primordial que quienes defiendan los derechos del Estado estén formados en ese concepto, de la defensa de los intereses de todos y de todas, con una perspectiva, en este caso, de derechos humanos. También para mí es un privilegio que la Universidad Nacional del Nordeste nos acompañe en esto, porque es la universidad, y también lo dijimos el otro día de alguna forma, es la universidad digamos, un ejemplo de lo que para nosotros en nuestra nación y en nuestro Estado es la educación, que es un derecho. La universidad, que nunca fue, o sea, no siempre fue así, se conquistó como un derecho, se conquistó gratuita, se conquistó con un cogobierno universitario en donde los estudiantes también participan de ese cogobierno. Es para mí el lugar en donde se articula el pensamiento de una nación. Es allí en donde se van fundando las ideas, en donde se van articulando las nuevas propuestas para que los ciudadanos y las ciudadanas se formen en el derecho y se formen en los derechos humanos también. Por lo cual para mí es un privilegio que nos acompañen en todas estas iniciativas a quienes pertenecen a una alta casa de estudios tan prestigiosa como es la Universidad Nacional. Y a Rubén agradecerle nuevamente su participación en estas iniciativas. Y a Mauro agradecerle la predisposición y el acompañamiento desde la formación para que esto se amalgame en algo importantísimo. Para nosotros, que haya más de 1000 personas inscritas en este curso es un éxito rotundo, y que no solamente sean abogados y abogadas de nuestra provincia, sino también de provincias hermanas, y podamos colaborar con un granito de arena más en la formación de profesionales con una perspectiva de defensa de los intereses de todos y de todas, con perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gloria, por tus palabras. Muchísimas gracias, Lourdes, por permitirnos en conjunto trabajar desde la Fundación Formarte, conjuntamente con la Facultad de Derecho y el Ministerio de Gobierno en esta capacitación. Quiero agradecer por medio del doctor Omar de Andrea, al decano de la facultad, el doctor Mario Villegas, quien siempre está trabajando con nosotros en estos trabajos de articulación, donde la universidad pública se ve reflejada a través de estos cursos y de la capacitación, así que el agradecimiento extensivo al decano. Omar pidió no robar el tiempo en sus palabras, así que se dio para que Mauro tenga más tiempo para dar la clase, así que bueno, agradecemos. Lo mismo agradecerle al doctor Jorge Alegre su presencia en silencio, pero acompañando esta actividad. Sabemos del apoyo que también tenemos desde la Asesoría General de Gobierno. Bueno, seguidamente, después de este acto formal, lo más breve posible, para no robarle tiempo en lo académico, vamos a dar inicio a esta primera clase, el primer módulo, sobre control de constitucionalidad, que va a dar esta clase va a ser el doctor Mauro Benente. Este tema de hoy, él es el coordinador de todo este curso. El doctor Benente es
abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular y regular de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor adjunto de Teoría del Estado en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz, dictó cursos de maestría, doctorados en distintas universidades de Argentina, México, Bolivia, fue becario de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET y del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de España. Cuenta con más de 100 artículos y capítulos publicados en libros y revistas en Italia, España, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Brasil y Perú. Presentó trabajos y dictó conferencias en más de 100 congresos y actividades académicas en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, y actualmente es el subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Mauro. Es un honor para nosotros contar con tu presencia como coordinador de este curso, así que es tuya la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muy agradecido con las autoridades del Ministerio, con Gloria, con Lourdes, por la confianza que me han prestado para coordinar este curso. La verdad es que es una enorme responsabilidad articular un curso de estas características. Antes de comentar brevemente cuál es la estructura del curso y empezar con el contenido de la clase de hoy, quisiera reiterar la matriz que planteó Gloria hace un ratito, que planteó la ministra. En la actualidad hay una discusión como muy crucial que tiene que ver con las patentes de las vacunas, que no es otra cosa por una discusión de cómo se produce conocimiento y cómo nos apropiamos del conocimiento. Y me parece que el gesto de articular Estado con universidad y con sociedad civil es una muestra de que el conocimiento se construye en común y que tiene que ser apropiado en común. Así que yo celebro especialmente esta lógica de construcción de conocimiento y de circulación de conocimiento entre el Estado, la universidad pública, que es el ámbito en Argentina donde especialmente se construye el conocimiento, la sociedad civil, que es el otro ámbito donde esto se construye, y que el Estado esté especialmente interesado en utilizar esos conocimientos que se producen en común, porque que el Estado se apropie esos conocimientos en común no es otra cosa que sean aprovechados en común. Así que yo, antes de entrar a los contenidos del curso y precisar un poco los alcances de la reunión de hoy, quiero volver a celebrar esto que habíamos dicho en el acto de apertura, hace algunas semanas, y lo que recién decía Gloria, porque me parece que es un gesto en este contexto que muestra un compromiso especial en una producción colectiva de conocimiento y una apropiación colectiva de esos conocimientos. Así que me parece que eso hay que subrayarlo hasta el cansancio. Comentar algunas cuestiones de cómo pensamos el curso con las autoridades del Ministerio, con las autoridades de la universidad, con la Fundación, con la persona de Rubén. Hay como dos cosas que nos parecían importantes. La primera era enfatizar en la importancia de formar abogados y abogadas en defensa del Estado, y que esa formación se haga cargo de dos cuestiones. Primero, de algunas discusiones más actuales en torno a temas de teoría constitucional y de control de convencionalidad, porque en general en los litigios que tiene el Estado en los tribunales esas cuestiones están mezcladas, entonces nos parecía que era importante dar como ahí algunas precisiones, primero conceptuales y después un poco más prácticas de cómo funcionan algunas cuestiones vinculadas a control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y cómo se tramitan algunas cuestiones vinculadas a la defensa de los derechos en los tribunales judiciales, en los órganos judiciales. Y por el otro lado, también pensar que la defensa del Estado es la defensa de los derechos, ¿no? Digamos, hay una mirada muchas veces exageradamente liberal que piensa que de alguna manera ser abogado o abogada de derechos humanos es ser abogado o abogada litigante contra el Estado. Y por lo menos en América Latina y también en Argentina, muchas políticas públicas que
primero reconocen derechos y después consolidan ese reconocimiento, son políticas públicas estatales. Entonces, también nos parecía que quienes defienden al Estado en los tribunales tienen que comenzar a pensarse también como defensores y defensoras de los derechos humanos. Porque, insisto, es cierto que en muchos casos quienes litigan contra el Estado litigan con una perspectiva de derechos. Pero tan cierto como eso es que cuando los abogados y abogadas defienden políticas públicas estatales en los tribunales de justicia, lo hacen también en defensa de esos derechos. Entonces, en buena parte del curso la idea es esto, ¿no? Es trabajar quizás los temas más clásicos vinculados a la defensa del Estado, los temas más clásicos vinculados al procedimiento administrativo, y después al proceso administrativo en los estrados judiciales, pero quizás de alguna manera asumir que esa tarea de defensa del Estado es también una tarea de defensa de los derechos humanos. Bien, eso como criterio más o menos general. Las primeras dos clases, la que hoy me toca la responsabilidad de dictarla a mí, y la próxima clase vinculada específicamente a las reglas del control de constitucionalidad y de convencionalidad, quizás sean las clases que son un poco más abstractas, ¿sí? Las que son un poco más conceptuales, la que veamos menos herramientas prácticas, pero sí nos parecía que eran algunos supuestos teóricos, algunos supuestos conceptuales que se ponían después en juego, se pusieron al momento en el cual por ahí aparecía algún litigio contra el Estado en algún tribunal de justicia. Entonces, la idea de hoy es discutir conceptualmente algunas cuestiones vinculadas al control de constitucionalidad, ¿sí? A revisar, en términos un poco más conceptuales, qué implicancias democráticas tiene que el Poder Judicial, que en general está integrado por personas que no provienen de la voluntad popular y que tampoco responden ante el electorado, en algunos casos en particular analicen normas dictadas por órganos que sí son democráticos. Sí, digamos, hoy buena parte de las discusiones de hoy vamos a trabajar en torno a eso, que es lo que en general se conoce como tensión entre constitucionalismo y democracia, o dificultad contramayoritaria, y un poco la reunión que viene, la idea es trabajar con una aproximación un poco más concreta de cuáles son las reglas que en general la jurisprudencia ha construido sobre control de constitucionalidad, y en los últimos años del Estado en los tribunales tienen que ver en mayor o en menor medida con cuestiones vinculadas a control de constitucionalidad o a control de convencionalidad, y muchas veces las políticas públicas estatales, ¿sí? Son analizadas en términos de su ajuste o no con la Constitución nacional, con la Constitución provincial y también con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, las primeras dos reuniones van a ir por ese sendero, hoy en un registro mucho más conceptual. Por otro lado, la próxima reunión en un registro un poco más concreto, más de revisar cuáles son las pautas concretas en las cuales se pone en funcionamiento el control de constitucionalidad y de convencionalidad, y sí, en las reuniones que viene, precisar con mucho más detalle y con un vuelo mucho más terrenal algunas cuestiones que hacen al procedimiento administrativo, después al proceso administrativo, y finalmente cerrar con una cuestión que a nosotros nos parece especialmente importante, que tiene que ver con las medidas cautelares frente al Estado, que nos parece que es un tema que en muchas oportunidades se presenta esto que vamos a comentar hoy, que es que un tribunal de justicia, en nombre de un texto constitucional o convencional, por ahí pone ciertos frenos a algunas políticas públicas. Entonces vamos a cerrar el curso con esas discusiones, donde vamos a ver que buena parte de lo que hoy vamos a trabajar en un registro un poco más conceptual, y la reunión que viene en un registro menos conceptual, pero todavía menos preciso, se va a poner en funcionamiento. La idea, y con esto cierro como criterio general, es que todos y todas cuenten con una
pequeña planificación de la clase antes del inicio, para que más o menos sepan de qué vamos a ir conversando, que tengan un texto no tan largo como bibliografía principal, y después que tengan algo de bibliografía complementaria, en caso de que les interese especialmente profundizar en alguna de las discusiones. Igualmente todos los docentes del curso y todas las docentes estamos abiertos a brindar mayor información, o enviar más material, o lo que vayan necesitando en función de los intereses. En el caso particular del texto que seleccioné para la conversación del día de hoy, es un texto de Juan Carlos Bayón, que es un autor contemporáneo, un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y que me parece que resume, ¿sí?, algunas de las discusiones más relevantes y más actuales vinculadas a la tensión entre constitucionalismo y democracia, y de lo que se conoce a partir de la obra de Alexander Bickel, en la década del 60, como dificultad contramayoritaria o problemática contramayoritaria. Sí, digamos, nosotros en general solemos apelar al binomio democracia constitucional de una manera quizás a veces automatizada o poco reflexiva, y para ciertas miradas de la teoría política, de la teoría constitucional contemporánea, la convivencia entre esas dos palabras, democracia y constitución, puede ser una convivencia que entra en tensión, ¿sí? ¿Por qué puede entrar en tensión esta idea de democracia y esta idea de constitución? Bueno, porque la democracia tiene como uno de sus principios que los asuntos públicos, ¿sí?, los asuntos que son comunes, se decidan por regla de la mayoría. Y esto en general no es un capricho, ¿sí?, sino que en principio uno podría decir que es moralmente conveniente que las decisiones que hacen a la comunidad se resuelvan por regla de la mayoría, porque la regla de la mayoría es la que mejor garantiza el principio moral de que todas las personas van en lo mismo, de todas las opiniones. La confianza en la regla de la mayoría tiene un supuesto, y ese supuesto es que todas las voces valen lo mismo, todas las opiniones valen lo mismo, y en definitiva, ¿qué es lo que mejor garantiza que todo vale lo mismo, que todas las personas valen lo mismo en términos de opinión y de voto? Bueno, que en algún momento las cuestiones públicas se decidan por mayoría. Y uno podría pensar que la tradición del constitucionalismo, primero que históricamente es una tradición pensada con cierta desconfianza hacia las mayorías. Digamos, si uno revisa los procesos constituyentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina, son, primero, reflexiones conceptuales y, en segundo, diseños institucionales que en principio han desconfiado, al menos parcialmente, de las mayorías en los espacios de toma de decisión o como mecanismos de toma de decisión. Por eso cuando uno en general habla de la palabra constitucionalismo, habla de dos o tres cosas, ¿sí? La primera es alguna carta de derechos, ¿sí? En general todas las constituciones modernas tienen carta de derechos, algo que Garzón Valdés ha llamado el coto vedado de los derechos, algo que Ronald Dworkin ha denominado las cartas de triunfo, o otro autor contemporáneo, Luigi Ferrarioli, la esfera de lo indecidible, que en principio, sin una primera aproximación, suponen como lo contrario a las premisas democráticas. Si supone que hay ciertos valores, que nosotros denominamos derechos, que justamente se quitan de las mayorías, ¿sí?, como ámbitos de decisión. Digamos, cuando uno lee, por ejemplo, esto, la obra de Garzón Valdés, lo que dice, bueno, los derechos son un coto vedado respecto a las cuales las mayorías no deberían decidir. Si uno lee la obra de Dworkin, ¿sí?, tomando los derechos en serio, el 78, también los derechos aparecen como cartas de triunfo, como haces de espada, respecto de decisiones mayoritarias. Si uno lee la obra de Luigi Ferrarioli, aparece lo mismo, los derechos son una esfera respecto a las cuales las mayorías no pueden decidir. Entonces, cuando uno
apela a la idea de democracia constitucional, apela a esto que en principio no es tan armónico como parece ser, ¿sí? Porque parece ser que estamos queriendo decir al mismo tiempo que queremos que las decisiones se tomen por mayoría, porque creemos que la mayoría es la mejor regla para decidir las cuestiones de la comunidad, y al mismo tiempo estamos diciendo que algunas cuestiones de la comunidad, que llamamos derechos, no queremos que las mayorías la decidan, ¿sí? Entonces ahí hay como una primera tensión que tenemos entre constitucionalismo y democracia, ¿sí? Yo no diría que es una contradicción, pero sí una tensión, que estamos queriendo decir dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Nos gusta la regla de la mayoría porque es la que mejor se articula con una idea de igualdad, pero al mismo tiempo quizás parece que desconfiamos un poquitito de esa regla de la mayoría y por eso declaramos derechos. Y esto quizás se ve agravada, o esta tensión se ve agravado, por dos cuestiones propias también del constitucionalismo. Uno que tiene que ver con lo que se llama rigidez constitucional, ¿sí? Que es que en general para modificar una constitución se requieren mayorías más agravadas que la regla de la mayoría, ¿sí? O algún procedimiento agravado que tiene que ver con la convocatoria a una asamblea constituyente, una convención constituyente reformadora. Y en segundo lugar, lo que, digamos, tenemos como control judicial de constitucionalidad, ¿sí? ¿Por qué se agrava esta tensión entre constitucionalismo y democracia con el control judicial de constitucionalidad? Bueno, porque en esta tensión que estamos diciendo que nos gusta vivir en una comunidad que se rija por la regla de la mayoría, y al mismo tiempo estamos diciendo que hay ciertos derechos que desconfiamos que las mayorías los puedan modificar a su antojo, resulta que tenemos un procedimiento institucional por el cual la última palabra en tema de derechos la tiene en principio el poder más alejado de las mayorías, que es el poder judicial, ¿sí? Digamos, la pregunta o la dificultad que plantea Bickel en los años 60, ¿sí? Que es lo que se conoce como problemática contramayoritaria o como dificultad contramayoritaria, tiene que ver con esto, ¿no? Con preguntarse qué legitimidad democrática tiene el poder menos democrático, que es el poder judicial, para tener la última palabra en temas constitucionales. ¿Sí? Reitero, digamos, la pregunta que aparece, ¿sí? En esta tensión que ya vimos entre constitucionalismo y democracia, cuando el diseño institucional deposita en el Poder Judicial la última palabra sobre temas institucionales, sobre temas constitucionales, sobre el discurso de los derechos, es esto. Bueno, ¿por qué en términos democráticos estamos diseñando instituciones que depositan la última palabra sobre los derechos en el poder que en principio uno puede pensar está más lejos de la ciudadanía, está más lejos del pueblo? ¿Por qué está más lejos? Bueno, porque en general, en casi todos los países occidentales no hay elección popular de jueces y de juezas, y tampoco hay rendición de cuentas periódicas ante el electorado, ¿sí? Digamos, el caso argentino, esto es claro, en ninguna provincia argentina, tampoco a nivel nacional, los jueces y las juezas son elegidas y elegidos popularmente, y en segundo lugar, hay un diseño de un poder judicial vitalicio, que tampoco rinde cuentas periódicas frente al electorado. Entonces, la pregunta conceptual, ¿sí? de cómo hacer convivir la idea de constitución con la idea de democracia, suele tener un pequeño agravamiento con esto que se conoce esto no es nuevo lo que estoy diciendo, ¿sí? Se conoce hace 50, 60 años, como dificultad o como problemática contramayoritaria. Entonces, un poco la idea de hoy, y entiendo que quienes están mirando esto en vivo pueden hacer algunas preguntas, y a mí me las pueden trasladar, así que podemos tener dentro de lo que se puede algún tipo de intercambio, tiene que ver con eso, digamos, con tratar de pensar, o por lo menos yo les voy a contar, algunas de las líneas conceptuales que han tratado de acercar posiciones
entre constitucionalismo y democracia, y que también han, de alguna manera, intentado repensar algunos diseños institucionales para que esa tensión entre constitucionalismo y democracia no sea tan fuerte como la que hoy tenemos, ¿sí? Insisto, y lo bajo un poquito más a tierra antes de entrar a las cuestiones más conceptuales, o volver hacia cuestiones más conceptuales. La pregunta que está de fondo es esto, digamos, ¿qué pasa cuando una legislatura provincial, cuando el Congreso Nacional dicta una ley, o un poder ejecutivo en uso de atribuciones dicta una política pública, que de alguna manera son dos órganos elegidos democráticamente, y esa política pública o esa ley de alguna manera es tachada de inconstitucionalidad por un poder judicial que por lo menos en principio no tiene la misma legitimidad democrática que lo que tiene el poder legislativo y lo que tiene el poder ejecutivo. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver es esto, digamos, de cómo repensar esa discusión entre constitucionalismo y democracia, esa mirada sobre la dificultad contramayoritaria, y cómo pensar algunos posibles reajustes de cómo debería funcionar el sistema judicial, haciéndose cargo de esa dimensión de dificultad contramayoritaria, y también de cómo pensar, en muchos casos, la defensa del Estado en esta perspectiva más democrática. Digamos, ¿qué se juega en términos democráticos cuando hay un litigio del Estado tramitando por algún poder judicial? Entonces, planteado, digamos, más o menos el panorama en esos términos, uno podría decir que hay una línea de trabajos que lo que han planteado es la necesidad de relativizar que exista una tensión o una contradicción entre constitucionalismo y democracia. Sí, digamos, hay una serie de trabajos y que por eso tampoco existiría esta problemática contramayoritaria. En ese sentido, como, digamos, uno que en Estados Unidos dio nacimiento al control de constitucionalidad, que es una sentencia que seguramente conozcan, que es el caso Marbury versus Madison de 1803, y otra es la tesis que se conoce como la tesis del dualismo democrático, que es una tesis, digamos, presentada en los Estados Unidos por un autor que se llama Bruce Ackerman, y defendida en Argentina por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. ¿Qué es lo que plantea, digamos, la lectura del juez Marshall en ese fallo emblemático? Lo que se lee ahí es básicamente que cuando los jueces y las juezas aplican la Constitución, no están yendo en contra de las mayorías, no están yendo en contra de la democracia, sino que están aplicando, ¿sí?, de alguna manera la democracia contenida en el corazón de la Constitución por sobre una mayoría circunstancial que estaría presente en un parlamento o en una decisión del Ejecutivo. Entonces ahí lo que plantea esa primera lectura es, bueno, acá no hay problema democrático cuando los jueces aplican un texto constitucional, porque los jueces estarían aplicando una decisión democrática contenida en la Constitución por sobre una decisión democrática de menor envergadura, en todo caso articulada por el Poder Ejecutivo, en todo caso articulada por la legislatura. Eso tiene un problema en términos históricos y también en términos conceptuales. Digamos, en términos históricos, es que eso ya no sucede tanto, pero en muchos casos los procesos constituyentes, sobre todo en América Latina, originarios, no fueron procesos democráticos. Digamos, el proceso constituyente del 53 en Argentina no fue un proceso participativo. Digamos, si uno revisa la fotografía de quienes participaron de la Convención Constituyente del 53, eran todos varones, blancos, y eran militares, curas o abogados. ¿Sí? Las mujeres no participaban, entonces no fue un proceso participativo.
Con lo cual esta idea de que siempre que se aplica la Constitución se aplica un producto democrático, en términos históricos, debería ser de alguna manera relativizado. Pero también debería ser relativizado en términos conceptuales, que es lo que se conoce como el problema de la mano muerta del pasado, que es qué legitimidad democrática tienen aquellos que sancionaron una Constitución, que quizás la Constitución tiene sus años, que quizás había gente que ni siquiera había nacido cuando esa Constitución se sancionó, para regir los destinos del presente. ¿Sí? Digamos, ahí hay un problema conceptual que, insisto, tiene que ver con lo que se conoce como el argumento de la mano muerta del pasado, es decir, aún asumiendo que el texto constitucional es un texto de origen democrático y que fue democráticamente discutido, cuando el juez o la jueza aplica la Constitución y con eso anula, para el caso concreto, con efectos generales, una ley de contenido general, ahí aparece una pregunta de, bueno, ¿por qué una decisión democrática del pasado tiene que seguir pesando sobre los vivos, ¿sí? Sobre quienes ahora estamos decidiendo democráticamente otra cuestión? Entonces ahí, digamos, esa primera, digamos, posible respuesta a que no hay tensión entre constitucionalismo y democracia, tiene una primera objeción que tiene que ver con esto. Bueno, no es tan claro que los textos constitucionales sean productos democráticos, no es tan claro que aplicar decisiones democráticas del pasado sea en términos democráticos la solución óptima. Y en tercer lugar, y este quizás sea el problema más grande, hay un problema de brecha interpretativa, ¿sí? Porque uno podría pensar que cualquier cláusula del texto constitucional, ¿sí?, es una cláusula que necesita ser interpretada. Y ahí la otra variable que entra en juego es por qué la interpretación que hacen los jueces y las juezas de esa Constitución supuestamente democrática es más válida en términos democráticos que la interpretación que hacen los legisladores y las legisladoras o la interpretación que pueda hacer el Ejecutivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque, digamos, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo hay comisiones de asuntos constitucionales en todas las legislaturas, en el Congreso de la Nación. En los ejecutivos hay áreas de dictámenes, en todas las áreas ministeriales y demás. Entonces, ahí incluso asumiendo que la Constitución originaria puede ser un producto democrático, o incluso asumiendo que una decisión del pasado tenga que regir los destinos del presente, ahí aparece otra pregunta democrática, que es ¿por qué es democráticamente preferible que la interpretación de lo que dice esa Constitución sea monopolio o esté en última instancia en palabras del Poder Judicial y no pueda estar en última instancia en un órgano ejecutivo o en un órgano judicial, en un órgano legislativo? ¿Sí? Entonces, la primera, digamos, línea de intentos de solucionar esa tensión entre constitucionalismo y democracia tiene estos problemas, ¿no? Tiene algunos problemas que de alguna manera no terminan de justificar del todo por qué no existiría esa tensión entre constitucionalismo y democracia, o por qué esa problemática contramayoritaria no sería tal. Y muy parecido a este intento de salvar es esta tesis del dualismo democrático, ¿no? Hay una serie de textos de Bruce Ackerman, sobre todo uno se llama We the People, pero después hay algunos textos menores, y algún que otro texto del actual presidente de la Corte Argentina, Carlos Rosenkrantz, que lo que plantean es que hay dos grandes momentos de política, ¿sí? La política se articula en dos grandes momentos. Uno que es lo que él denomina momentos constitucionales, y otro es lo que ellos denominan momentos de política normal. Ackerman y Rosenkrantz lo que dicen es que los momentos de política constitucional son los grandes momentos de discusión entre la ciudadanía y los actores y las actoras políticas, mientras que los momentos de política normal son momentos en los cuales no discute toda la sociedad civil,
sino que discute solamente algún poder del Estado, la legislatura, algún ámbito del Ejecutivo. Entonces, lo que dicen Ackerman y Rosenkrantz es cuando un juez o una jueza aplica la Constitución para anular una ley o un decreto, lo que está haciendo es aplicando esa democracia, ese momento constitucional, ese momento democrático más alto, más importante, más robusto, sobre una decisión de política normal de menos profundidad democrática. ¿Sí? Y eso también, digamos, si bien a primera vista puede, digamos, tener cierto asidero, tiene como dos supuestos que uno podría desconfiar. ¿Sí? El primero es el supuesto de por qué pensar que los momentos de discusión constitucional son momentos de discusión democrática más alto. ¿Sí? Digamos, sobre todo en la Argentina en los últimos años, hemos visto en el ámbito parlamentario e incluso en el ámbito de algunas legislaturas provinciales, debates democráticos súper intensos, súper largos, en una enorme relación con la ciudadanía, con lo cual pensar que la gran política o el gran momento democrático está en los procesos de reforma constitucional, uno podría pensar que, digamos, tampoco tiene demasiado asidero histórico. Eso puede ser así, o eso tranquilamente puede no serlo. Y puede haber momentos de discusión parlamentaria, o incluso de decisiones ejecutivas con previa participación democrática, que no necesariamente sean de menos calidad democrática que una instancia de discusión en una asamblea constituyente. Y en segundo lugar, esta tesis del dualismo democrático tampoco se hace cargo de esta brecha interpretativa, ¿sí? De esta brecha que tiene la interpretación constitucional, que como decía, digamos, un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede pasar que una interpretación constitucional dependa de cómo le cayó el desayuno a alguien, ¿no? Digamos, esto lo decía un juez de la Corte de los Estados Unidos, lo decía Holmes. Entonces, incluso asumiendo alguna de las tesis del dualismo democrático, vemos esto, que esa distinción entre política o ese momento constitucional de verdadera discusión reflexiva de la política versus política normal, no necesariamente es así, e incluso siendo así, no se, de alguna manera, no se reduciría, ¿sí? O no reduciría el problema de la brecha interpretativa. Seguiría existiendo, y ahí la pregunta vuelve a ser la misma, de por qué deberían los jueces y las juezas tener la última palabra en términos de interpretación constitucional. Entonces, primero hay una serie de autores y autoras, podría nombrar más, que lo que hacen es directamente negar la tensión entre constitucionalismo y democracia. Muy parecido a esto, ¿sí? Hay una idea que en algún momento presentó un autor escandinavo contemporáneo, que se llama Jon Elster, que es una idea de precompromiso, ¿sí? O de autorrestricción. Y de pensar, si eso lo plantea en un texto que después el propio Elster se desdijo, que es Ulises y las sirenas, que de alguna manera, cuando una comunidad sanciona una constitución, lo que está haciendo es autorrestringiéndose para ganar libertad. ¿Sí? Que no está mal tener ciertas restricciones constitucionales y restringir un poquito los márgenes de decisión democrática, porque eso se hace en vistas de un objetivo que tenemos comunidad, que es ganar en libertad. Entonces él dice, bueno, esto hay que analizarlo en paralelismo a la decisión que toma Ulises cuando, en el canto, creo que es el 9º de Odisea, narra el pasaje de las sirenas, ¿no? Donde, de alguna manera, después de ese intercambio que tiene con Circe, en una de las islas donde Odiseo tiene sus aventuras después de la guerra de Troya en su deseo de volver a Ítaca, le dice, bueno, te cuento cómo es la ruta a Ítaca, pero tenés que pasar por el pasaje de las sirenas, donde aparentemente las sirenas tienen algún canto que desorientan a los remeros y terminan estrellándose contra los acantilados, entonces no pueden lograr el cometido de volver a donde querían volver. Entonces ahí Elster lo que dice es, bueno, de acuerdo a ese relato mitológico, Odiseo decide atarse al mástil del
de la barca para no sentirse seducido por las sirenas, y esa autorrestricción de atarse al mástil es una autorrestricción para ganar en libertad, ¿sí? Para ganar en ciertas decisiones, que en este caso era la decisión de volver a Ítaca. Ahora, esto también tiene como sus problemas, ¿no? El primer problema es que es muy difícil hacer una analogía entre un plano individual y un plano colectivo, ¿sí? Porque es cierto que Odiseo se autorrestringía para ganar libertad, pero eso no es lo que pasa con los procesos constituyentes. Los procesos constituyentes son otras personas que nos restringen a nosotros, ¿sí? Son los anteriores, ¿sí? Los que, digamos, las generaciones anteriores las que restringen a las generaciones futuras. Y en segundo lugar, en el fondo, y esa es la autocrítica que el propio Elster se toma o se hace, es en el fondo de la decisión de Odiseo está el deseo de autogobernarse, ¿sí? Es decir, de tomar propiamente las decisiones y ser libre de atarse, y también ser libre de, cuando pasemos el pasaje de las sirenas, de sujetarse, ¿sí? Entonces, el principio que articula la autorrestricción constitucional es el autogobierno. Entonces, si el principio es el autogobierno, no hay razones para que haya un precompromiso a una autorrestricción constitucional. Por eso las ideas de precompromiso también tienen ese problema, de alguna manera, de no resolver el tema de la tensión entre constitucionalismo y democracia, y la consecuente problemática contramayoritaria. Después hay otra serie de trabajos que algo los adelanté, que tienen que ver con lo que se conoce como el coto vedado de los derechos, la esfera de lo indecidible, o lo que Dworkin llama cartas de triunfo. Acá, digamos, la idea no es tanto negar que exista una contradicción o una tensión entre constitucionalismo y democracia, sino que en muchos casos el esfuerzo conceptual es plantear algo así como que en la propia definición de democracia, ¿sí?, estaría algo así como la vigencia de los derechos. Y que buena parte de esa vigencia de los derechos solo sería posible si se reconocen como no insusceptibles de ser decididos por la mayoría. ¿Sí? Avanzo un poquito más y vuelvo sobre esto. La idea es un poco la siguiente, ¿sí? Y tomo un poco el caso de Ferraioli o el de Garzón Valdés, que en algún sentido son parecidos. Lo que de alguna manera plantean o sostienen estos autores es que uno podría pensar que la democracia no es solamente decidir las cosas por mayoría, sino que es decidirlo por mayoría siempre y cuando algunas cuestiones sean indescindibles por las mayorías o sean contenidos previos de esas mayorías. ¿Sí? De alguna manera, prerequisitos de las mayorías. Entonces, la idea es un poco, retrotrayendo esta tradición un poquitito más liberal, ¿sí?, plantear que quizás para que las mayorías funcionen bien, quizás algunos derechos deberían estar ajenos a la propia decisión de esas mayorías. Ahora, esto tiene como una serie de problemas conceptuales no menores. La primera es, si las mayorías no pueden decidir sobre ninguna cuestión vinculada a los derechos, hay una gran pregunta que es histórica conceptual, que es de dónde vienen las constituciones cargadas de derechos. ¿Sí? Porque si uno hace una revisión histórica, en definitiva, las primeras constituciones, las constituciones originarias, fueron constituciones decididas por mayorías, y que por mayorías, de alguna manera, se estableció cuáles derechos ingresaban o no a un texto constitucional. Y esto vale tanto para las constituciones nacionales como para las constituciones provinciales. Entonces, hay como una primera gran pregunta, en términos históricos, que es,
bueno, está bien, estamos de acuerdo, o podríamos llegar a estar de acuerdo, en que las mayorías pueden ser un posible peligro para los derechos. Ahora, hay una cuestión que es histórica, que es que los derechos son decisiones mayoritarias. Entonces, el primer obstáculo que tienen estas decisiones o estas miradas más liberales que hacen tanto énfasis en consagrar un coto vedado de los derechos, es decir, bueno, hay ciertos derechos que no se pueden decir por mayoría, o una esfera de lo indecidible, o sea, las mayorías no pueden decir sobre esos derechos, tienen un primer obstáculo histórico, que es, bueno, el problema es que los derechos se consagraron por mayorías, entonces, ¿cómo es esto que las mayorías no pueden resolver sobre las cuestiones vinculadas a los derechos? En segundo lugar, esto trae un problema adicional que tiene que ver con las reformas constitucionales, ¿no? Porque si uno se toma demasiado en serio que las mayorías no pueden decidir sobre cuestiones vinculadas a los derechos, bueno, tendríamos un problema como no menor, ¿sí? Que es qué hacemos con los procesos de reforma constitucional. O sea, no habilitaríamos ningún tipo de proceso de reforma constitucional. Ahí Ferrajoli da una solución media ad hoc, diciendo, bueno, en realidad, sí las mayorías podrían, de alguna manera, incorporar el mecanismo de incorporar más derechos, de sumar más derechos, de profundizar más derechos, pero de ninguna manera podrían tener una mirada regresiva sobre los derechos que ya existen o quitar derechos de alguna constitución. Sin embargo, insisto, esto es una solución muy ad hoc que no se hace cargo de la premisa fundamental. La premisa fundamental es que las mayorías no son confiables para regular cuestiones de derechos. Entonces, si las mayorías no son confiables para regular cuestiones de derechos, entonces no serían confiables ni para establecerlos, ni tampoco para quitarlos. Entonces, por un lado es esto, ¿no? Digamos, hay ahí como algunas inconsistencias dentro de los propios términos de las premisas que articulan la idea del coto vedado de los derechos o de la esfera de lo indecidible, que es esto, que es, si nos tomamos demasiado en serio que las mayorías no pueden resolver sobre cuestiones vinculadas a derechos, tenemos un primer problema histórico, que es cómo explicar los derechos incrustados o consagrados en los textos constitucionales, porque históricamente han sido por mayoría, y en segundo lugar, cómo pensar la cuestión de posible incorporación de nuevos derechos, porque por lo menos hasta ahora el único mecanismo que se ha conocido para incorporar derechos en las constituciones es por ciertas decisiones mayoritarias. Entonces, hay como un primer obstáculo leída en sus propios términos, en estas premisas de las cuestiones vinculadas a esfera de lo indecidible o coto vedado, que tienen sus problemas. Y en segundo lugar, ya no en sus propios términos, pero sí en cómo aparecen muchas de esas fundamentaciones, en muchos casos se apela a lo que se conoce como falacia de la asimetría o cuestiones similares. ¿Qué es esto de la falacia de la asimetría? Es comparar dos cuestiones, tomando una a su mejor luz y tomando otra a su peor luz. Si en general quienes defienden esta idea de coto vedado de los derechos o de la esfera de lo indecidible, lo que plantean es, o lo que hacen es una presentación lo más rudimentaria posible de las decisiones mayoritarias tomadas por un parlamento, y la mejor decisión sancionada o resuelta por un tribunal de justicia. Y en general lo que se suele, digamos, prejuzgar en muchos casos es que las decisiones tomadas por una mayoría parlamentaria o por una decisión ejecutiva no está motivada en derechos, no está motivada en principios, no tiene un debate público razonable, no está sustentado en intereses públicos, mientras que las decisiones de los tribunales no están
de alguna manera sustentadas en intereses privados o individuales, sino en razones públicas, en motivos más vinculados a los derechos que a los intereses particulares, y que por eso las decisiones mayoritarias no serían confiables. Insisto, ese tipo de articulaciones argumentativas que en general toman posición por una defensa judicial de los derechos, suelen estar, no siempre, pero suelen estar sustentadas en esa idea. Y en muchos casos esas cuestiones están mezcladas, ¿sí? Puede haber decisiones políticas motivadas en intereses particulares, puede haber decisiones judiciales motivadas en intereses particulares, ¿sí? Más vinculadas a los intereses de los jueces o de las juezas que decidan esa cuestión. Y en segundo lugar, también puede haber alguna decisión política mucho más sustentada en principios, en razones públicas, que las decididas eventualmente por las decisiones judiciales, ¿sí? Entonces, digamos, retrotrayendo un poquitito, cuando en general se plantea que no hay tal tensión entre constitucionalismo y democracia, porque la democracia necesita para su funcionamiento un contenido de derechos, y ese contenido de derechos no debería estar sujeto a discusión democrática, bueno, ahí aparece otro problema que tiene que ver con eso. Bueno, si hay una esfera de derechos que no se puede decir democráticamente, la pregunta es, ¿por qué las constituciones tienen derechos? O cómo explicar que las constituciones tienen derechos, si es que esos derechos tienen un origen de algún voto mayoritario, o en algún momento una votación mayoritaria. Cómo pensar los procesos de reforma constitucional, que en definitiva son mayorías incorporando derechos en los textos constitucionales. Y en segundo lugar, yendo un poquito más a fondo, preguntarse un poco cuáles son las razones por las cuales la mayoría o las mayorías no deberían entrometerse en esas cuestiones jurídicas, o en esas cuestiones vinculadas a los derechos, perdón, y rastrear si en esos casos no aparece esta falacia de la simetría, ¿sí? De pensar que las decisiones mayoritarias adoptadas en un poder legislativo o en un poder ejecutivo se leen a su peor luz, y las decisiones adoptadas por un poder judicial se leen siempre a su mejor luz. Yo no sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta. No sé si Milagros, que creo que estaba coordinando un poco la plataforma, me puede trasladar alguna pregunta si es que hay. Bien, perfecto. Si por ahora no hay preguntas en el foro, avanzo un poco más. O no sé si quieren, espero 5 minutos si hay alguna pregunta hasta acá, y si no, si avanzo. Si les parece, hacemos eso. O 2 minutos, si 2 minutos me reiteran que no hay preguntas en el foro. Bien, perfecto, acá me dicen que las van pasando. Bien, entonces, lo que tenemos hasta acá es esto, recupero. Lo siguiente, ¿sí? Digamos, una tensión entre constitucionalismo y democracia, porque queremos decir al mismo tiempo que las decisiones más importantes de la comunidad se rigen por la regla de la mayoría, porque la regla de la mayoría es la que mejor garantiza la igualdad. Y en segundo lugar, también estamos queriendo decir que vivimos en un régimen constitucional en el cual hay ciertas cuestiones que estamos quitando de la regla de la mayoría. Eso ha tenido varias posibles soluciones, yo mencioné solo algunas negar la tensión entre constitucionalismo y democracia, por mostrar que la Constitución es la panacea democrática, es un producto democrático, y entonces no hay tal tensión entre constitucionalismo y democracia, y por lo tanto tampoco existiría tal problemática contramayoritaria, porque cuando los jueces y las juezas aplican esa panacea democrática, están aplicando la variable más democrática que tenemos, y un poco vimos cuáles son los problemas de esa articulación o de esa presentación de pensar a la Constitución como una panacea o un paraíso democrático, e incluso cómo eso, de alguna manera, no se hace cargo de la brecha interpretativa, y por qué depositan los jueces la confianza para resolver las cuestiones vinculadas a la Constitución y no a los órganos más cercanos a la ciudadanía y a los sectores populares.
Por otro lado, vimos que también las soluciones de precompromiso democrático a la Elster tienen sus problemas, porque no es tan fácil hacer una analogía entre un compromiso individual y un compromiso colectivo, y también vimos que hay algunos problemas en aquellas soluciones que presentan a los derechos como un límite de lo indecidible o del coto vedado como garantía para el funcionamiento de la democracia, porque vimos que eso tiene sus propios problemas internos, y también por otras dos cuestiones, y con esto cierro acá, porque uno podría pensar que dentro de esos derechos que no deberían ser disponibles por las mayorías está el derecho a participar en la toma de decisión. Entonces ahí el sistema se toma un poco más, se tensa un poco más. O que incluso, van admitiendo que hay derechos que son prerequisitos de la democracia, la cuestión es quién define y cómo se define cuáles son esos derechos que son prerequisitos de la democracia, y quizás no hay razones para pensar que el Poder Judicial lo sea. Pero bueno, con esto simplemente quise plantear un pequeño panorama de cómo es esa tensión entre constitucionalismo y democracia, y de cómo algunos autores y autoras pretenden, creo yo con ciertas falencias, resolver esa tensión entre constitucionalismo y democracia y problemática contramayoritaria. Dicho esto, hay un autor contemporáneo también que pretende redefinir parcialmente los términos de la discusión, que es un autor que se llama Jeremy Waldron, en un libro que se publicó hace unos 15, 20 años, que se llama Law and Disagreement, donde él trata de plantear que la discusión no está del todo bien planteada, ¿sí? Digamos que los términos de pensar que la tensión entre constitucionalismo y democracia es una tensión entre un procedimiento, ¿sí?, de toma de decisión, en los términos de un procedimiento que se hace cargo de la regla de la mayoría, y que el constitucionalismo es algunos límites sustanciales respecto de esa regla de la mayoría, insisto, es una discusión que no está del todo bien planteada. Porque lo que dice Waldron es, el constitucionalismo no es un límite sustancial a un procedimiento. Sí, insisto con esto. No debemos pensar que el constitucionalismo es un límite por razones sustanciales, por razones de derechos, a un procedimiento democrático. Lo que dice Waldron es, el constitucionalismo es también un procedimiento. ¿Sí? ¿En qué sentido? El constitucionalismo tiene una parte de procedimiento que es mucho más claro de definir, que es el procedimiento de decisión de un texto constitucional. ¿Sí? Ahí está claro que hay un proceso en el cual hay algún mecanismo por el cual se sanciona una constitución y otro por el que se reforma. Y en general, ese proceso de reforma constitucional es un proceso de reforma agravada. Por eso estamos en un esquema de constitucionalismo rígido. ¿Qué es esto de reforma agravada? Bueno, o que se necesita una convención constituyente para reformar esa constitución, o que si la propia legislatura puede reformar mediante enmiendas la constitución, se requiere una mayoría agravada, o también se requiere una renovación de la legislatura. Si eso en varios países funciona, que se puede reformar la Constitución por la propia legislatura, siempre y cuando lo apruebe una legislatura y lo apruebe la próxima legislatura. Entonces, hay una primera lógica de procedimientos. Y después, lo que instaura el constitucionalismo como procedimientos es que no es que los derechos no se tocan, ¿sí? No es que sobre los derechos no podemos regular, porque todo el tiempo estamos regulando los derechos. Ahora, lo que dice el constitucionalismo en términos de procedimiento es que para regular los derechos, primero intervienen algunos poderes públicos de legitimidad democrática, la legislatura, eventualmente el poder ejecutivo, pero sobre todo la legislatura está pensando Waldron, que de alguna manera decide por una regla de la mayoría, y esa legislatura en mayor o en menor medida tiene cierta representación democrática, y después de ese procedimiento legislativo aparece otro procedimiento en el cual hay un poder judicial
que, insisto, no tiene legitimidad democrática o tiene menos legitimidad democrática que las legislaturas, que a través de un procedimiento mayoritario vuelve a decidir sobre aquello que ya definió la legislatura, y entonces, ¿sí?, se queda con la última palabra sobre eso. ¿Sí? Básicamente es lo que sucede en cualquier proceso de control de constitucionalidad, ¿sí?, o en cualquier proceso de legislación en cuestiones de derechos. Piensen un ejemplo a nivel nacional para que sea sencillo. Digamos, el Congreso de la Nación el año pasado sancionó una norma que estipula un tributo, una contribución obligatoria a las grandes riquezas. Entonces, por única vez, eso se decidió por un procedimiento. ¿Sí? Ese procedimiento es, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley, o no, en ese caso, perdón, fue un proyecto generado en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados por mayoría sanciona un proyecto, Senado por mayoría lo aprueba, por mayoría, perdón, después eso es promulgado por el Poder Ejecutivo, o sea, hay un procedimiento ahí, y a partir de algunos amparos, en general amparos con cautelares, algunas personas van al Poder Judicial diciendo esta ley es inconstitucional porque afecta a mi derecho a la propiedad. Entonces ahí lo que dice Waldrom es, en realidad, no es que hay un límite sustancial ahí. Se regulan los derechos. Lo que pasa es que después que lo regula la legislatura, o lo regula el Congreso Nacional, se activa otro procedimiento, que es el procedimiento que se da en el ámbito de los tribunales, donde también por mayoría de jueces, en los tribunales colegiados, se decide si tal o cual regulación legislativa es acorde o no a la Constitución. Entonces, lo que dice Waldrom es, en la tensión entre constitucionalismo y democracia, estamos comparando dos procedimientos, dos mecanismos. ¿Sí? El mecanismo de la democracia, que lo que plantea es que las decisiones se tomen por mayoría, por una mayoría parlamentaria, porque esa mayoría es la que mejor garantiza el principio de que todas las voces valen lo mismo, versus el constitucionalismo, que lo que plantea es que después de esa mayoría parlamentaria, que es representativa, tome intervención otro procedimiento que es el de las mayorías judiciales. Entonces, lo que dice Waldrom es, acá lo que tenemos es que comparar dos procedimientos, ¿sí? Es comparar dos mecanismos. Entonces, lo que dice Waldrom es, bueno, hay dos maneras de comparar los procedimientos, ¿sí? Los mecanismos. Uno es por los resultados que arroja, ¿sí? Acá hay una influencia de un autor norteamericano, en Waldrom, aunque varias redefiniciones, que es John Rawls. Pero más allá de eso, una es medir los procedimientos en función de los resultados, y otra es medir los procedimientos en función de si el propio procedimiento es justo o no. ¿Sí? Una es medir los procedimientos en función de la justicia de los resultados, y otro es medir los procedimientos en función de la propia justicia de los procedimientos. Entonces, lo que dice Waldrom es, si nosotros tenemos que comparar el procedimiento del constitucionalismo con el procedimiento de la democracia, posiblemente la justicia de los resultados sea contingente. En algunos casos nos va a gustar más que el procedimiento sea el de las mayorías, porque nos guste más el resultado que toman esas mayorías, ¿sí? Digamos, si estamos del lado de los que creen que las personas que tienen grandes fortunas tienen que hacer mayores aportes, y eso lo decidió la legislatura, posiblemente digamos, bueno, en función de los resultados, en este caso nos gusta más la decisión adoptada por el Parlamento, por el procedimiento, de alguna manera, de la democracia, y quizás si hay algún juez o alguna jueza que declara inconstitucional esa norma, y hay alguien de nosotros que está de acuerdo con eso, quizás diga, no, bueno, la justicia de los resultados, o mirando la justicia de los resultados, me gusta más la decisión que ha tomado el Poder Judicial. Ahora, el tema es este, si uno mira la justicia de los resultados, es contingente, ¿sí? En algunos casos nos va a gustar más las decisiones parlamentarias y vamos a estar más del lado de que sean las mayorías las que regulen los derechos, y en otro caso nos va a gustar más
que sea el procedimiento constitucional de mayorías parlamentarias y última palabra en las mayorías judiciales, la que regule los derechos. Ahora, Waldron lo que dice es, también podemos mirar otro modo de mirar la justicia, que no sea mirando los resultados, sino que sea mirando el propio procedimiento. Y ahí Waldron lo que dice es, ahí no es contingente cuál de los dos procedimientos es más justo. Claramente es más justo el procedimiento democrático, ¿sí? Porque la regla de la mayoría es la regla que garantiza la igual consideración y respeto, ¿sí? La única regla que garantiza que todos y todas seamos tenidos con igual consideración y respeto, si este es un lenguaje de Dworkin, del que se hace cargo Waldron, es que sean las mayorías las que decidan sobre la regulación de los derechos. Porque si esa regulación de los derechos se queda en manos de los jueces y las juezas, dice Waldron, se queda en manos de un procedimiento que es menos justo, ¿sí? Que es que hay una minoría o hay una decisión minoritaria que puede primar sobre decisiones mayoritarias. Y si eso sucede así, las voces de las minorías valen más que las voces de las mayorías. Y eso, dice Waldron, viola el principio fundamental de que las personas valemos lo mismo, de que todas debemos ser tratados con igual consideración y respeto. Entonces, Waldron lo que dice es, si nosotros miramos de cerca, no tenemos, dice él, una tensión entre la democracia como un procedimiento y el constitucionalismo como límites sustanciales a ese procedimiento. En realidad lo que tenemos son dos líneas de procedimiento, el procedimiento democrático y el procedimiento constitucional. El procedimiento democrático confía en la regla de la mayoría para decidir sobre las cuestiones vinculadas a los derechos. Mientras que el procedimiento democrático establece que después de que las mayorías decidan sobre los derechos, sean los jueces los que terminen definiendo sobre eso, incluso yendo en contra de las propias mayorías. Y lo que dice es, para medir los procedimientos tenemos dos variables. Si miramos los resultados, esto es contingente. A veces nos va a gustar más uno, nos va a gustar más otro. Ahora, si miramos el valor intrínseco de los procedimientos, vamos a ver que en algunos casos vale más, que siempre vale más el procedimiento democrático, porque el procedimiento democrático es el que mejor garantiza, y el único que garantiza, el principio de que todos somos iguales. Por eso Waldron, de alguna manera, rechaza los procedimientos constitucionales y rechaza cualquier control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué? No porque no le importen los derechos, sino al contrario, porque como le importan tanto los derechos, lo que dice es, tenemos que garantizar que las regulaciones de los derechos se hagan bajo una matriz que garantice el principio de igualdad al momento de regular los derechos. Y lo que garantiza ese principio de igualdad es la decisión mayoritaria dada en ciertas condiciones, no cualquier tipo de decisión mayoritaria. Entonces, Waldron es un autor que de alguna manera rechaza, digamos, de raíz cualquier tipo de propuesta de diseño constitucional que incluya un control judicial de constitucionalidad. La propuesta de Juan Carlos Bayón, y con esto voy cerrando porque estamos llegando a la hora de cierre, se hace cargo de buena parte de la propuesta de Waldron, pero con algunos matices, ¿sí? Acá en este texto que yo propuse como texto central hay algunos matices, en otros textos de Bayón hay otros. Pero el punto central es el siguiente. Lo que dice Bayón es, Waldron tiene un problema, que es que la democracia no es solamente puro procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si la democracia fuera puro procedimiento, el esquema ¿cómo es? El esquema ahí contesto a lo que decía Demián García, porque va justo por ahí a lo que voy, al sistema de reenvío.
Lo que dice Waldron es lo siguiente, Ballón es lo siguiente. Waldron tiene un pequeño problema, que es que la democracia no es solamente procedimiento. Porque si la democracia fuera solo procedimiento, no habría mayores cuestiones en que vía democrática admitamos un diseño constitucional que establezca que la última palabra en términos constitucionales o en términos de derecho lo tenga el sistema judicial. ¿Sí? O sea, lo que dice Ballón es, Waldron tendría un problema en sostener que la democracia es puro procedimiento, porque si democráticamente una democracia decide tener una constitución rígida que deposite en el Poder Judicial la última palabra sobre los derechos, todo el esquema de Waldron sería un esquema que se cae a pedazos. Y lo otro que dice Ballón es, si Waldron, o para evitar este problema, que insisto, que una democracia sanciona una constitución, y con eso la idea de Waldron es un problema, Waldron tendría que estar dispuesto a admitir que no es cierto que la democracia es solamente procedimiento, sino que la democracia es procedimiento y sí algunos límites sustanciales de la democracia. ¿Sí? ¿Cuáles serían algunos de los límites sustanciales de esa democracia? Bueno, no abandonar la regla de la mayoría. Entonces, la propuesta de Waldron de presentar a la democracia como siempre procedimiento es un problema, dice Ballón, porque entonces, si una democracia adopta una constitución rígida con control judicial de constitucionalidad, todas las objeciones al constitucionalismo de Waldron se caen a pedazos, y para que no se caigan a pedazos, Waldron tiene que admitir que la democracia sí necesita de ciertas reglas que la propia democracia no pueda modificar. Y Ballón construye su propuesta de constitucionalismo débil y de control judicial de constitucionalidad en función de ese constitucionalismo débil, haciéndose cargo de eso. ¿Sí? Haciéndose cargo de que la democracia necesita de ciertas reglas para funcionar, que son reglas básicas de la democracia, que tienen que ver con que las decisiones se toman por mayoría, establecer cómo son los procesos electorales, establecer ciertas cuestiones vinculadas a la deliberación pública que hacen a la democracia ese propio sistema. Entonces, lo que dice es, hay ciertas reglas que necesitamos para que la democracia funcione. Ahora, también necesitamos que existan ciertos principios, ciertos derechos para que la democracia funcione. Y la propuesta de un constitucionalismo débil para Ballón sería la siguiente. Sería que el Poder Judicial pueda controlar, ¿sí?, el control de las reglas de funcionamiento del proceso democrático, y en función de eso se quede con la última palabra en términos constitucionales. Algo que en los 80, en Democracia y Desconfianza, John Hartilly planteaba como pensar al Poder Judicial como un árbitro del proceso democrático. ¿Sí? Entonces, si uno asume que la democracia necesita de ciertas reglas, ¿sí?, que son reglas de procedimiento democrático, uno podría pensar que si los jueces y las juezas controlan el funcionamiento de esas reglas y tienen la última palabra sobre eso, no están siendo contramayoritarios, no están yendo contra la democracia, sino que lo están garantizando. Ahora, lo que Ballón dice es, distinto debería ser el comportamiento del Poder Judicial respecto de cuando los jueces tienen en sus casos, o resuelven casos en los cuales no hay reglas comprometidas, o no hay procedimiento comprometido, sino que lo que hay son principios comprometidos, derechos comprometidos. ¿Sí? La jerga de reglas y principios es de Dworkin, pero podríamos pensar que los principios son derechos. No es tan así, pero para que sea sencillo. Entonces, en esos casos, dice Ballón, está bien que los jueces consideren si tal o cual norma puede llegar a ser constitucional o es inconstitucional. Ahora, lo que no puede pasar es que se queden con la última palabra sobre esos temas. Entonces, lo que dice Ballón es,
habría que hacer, como funciona a partir de la reforma constitucional de Canadá de 1982, y ahí veo que preguntaban qué pasaba con, o alguna pregunta en función del que sucede en Río Negro, pero que también sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entiendo que en ese sentido hay legislación en Santiago del Estero también, que es, cuando hay cuestiones de derecho que un juez o una jueza considera que es inconstitucional, el juez o la jueza no debería quedarse con la última palabra en esos temas, sino que debería emitir una opinión que no sea vinculante, ¿sí? Una opinión que de alguna manera pueda ser tenida en cuenta por la legislatura. Entonces, por ejemplo, como funciona en algunas provincias que mencioné recién, o como funciona el sistema canadiense, para algunas resoluciones judiciales, cuando hay comprometidos derechos, supónganse este caso de la regulación del derecho de propiedad, uno podría pensar que es correcto que los jueces y las juezas analicen si tal o cual norma contraría o no ese derecho, ahora, que la última palabra sobre eso quede en manos de la legislatura, porque, retomando lo que mencionábamos antes, la legislatura es el órgano más representativo, ¿sí? Y es el órgano que en términos democráticos, perdón, en términos de cómo queremos regular nuestros derechos, tiene más pedigree en su propio procedimiento, es un procedimiento más igualitario. Entonces, Bayón es partidario en esta idea de constitucionalismo débil, de esto, de pensar que, por un lado, cuando hay control sobre reglas del procedimiento democrático, está bien que el Poder Judicial toma intervención y que incluso tenga la última palabra, pero cuando está en juego cómo comunidad regulamos nuestros derechos, como los jueces y las juezas no son elegidos democráticamente y porque el procedimiento democrático garantiza el principio de igualdad, los jueces y las juezas no deberían tener la última palabra. Entonces podría suceder, insisto, que haya un esquema o de meras opiniones o de declaración de inconstitucionalidades, pero que esas declaraciones de inconstitucionalidades después puedan ser rebatidas por la legislatura. ¿Sí? Entonces, en varios, el sistema de Río Negro va por ese lado, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, y entiendo que algo parecido funciona en Santiago del Estero, es que cuando la legislatura, perdón, cuando el Tribunal Superior de Justicia de las provincias, o algunas cortes a nivel nacional, declara inconstitucional la norma, una legislatura o un Congreso Nacional pueden insistir con la norma que ha sido declarada inconstitucional, y con eso, dice Bayón, se garantiza de alguna manera dos cosas: que el Poder Judicial pueda tener intervención en las discusiones sobre cuestiones vinculadas a la regulación de los derechos, pero que en definitiva la última palabra quede en el órgano más democrático. Bien, entonces, recapitulando, ¿sí? Hemos visto algunas tensiones entre constitucionalismo y democracia, algunos autores y autoras que han negado esa tensión por el lado de mostrar que el constitucionalismo era democrático, otros autores y autoras mostrando que la idea de democracia tiene que incluir dentro de sí una idea de derechos, y después, vía una interpretación y una reformulación de la obra de Waldron, con Bayón esta propuesta de un constitucionalismo débil, de una idea de que para que funcionen las democracias se necesitan ciertas reglas, y que esas reglas suelen estar en las constituciones, y que entonces en algunos casos el Poder Judicial es correcto que las controle, pero que cuando controle cuestiones vinculadas a los principios o los derechos, no debería tener la última palabra. Yo dejaría por acá, me tomo un minuto para leer algunas preguntas que están acá, si hay alguna más la respondemos, y si no, daríamos por concluido esta primera reunión.
Bueno, voy a ir leyendo algunas preguntas, algunas creo que no las termino de entender. La pregunta o el comentario que hace Damián García es mencionando ¿cómo es? La legislación de Río Negro que les mencionaba, que es un sistema de reenvío, con lo cual Bayón estaría de acuerdo, que pues sería propio de un constitucionalismo débil, que en algunos casos delega en la legislatura la última palabra después de una decisión judicial. Después, Carlos Alberto Canepa pregunta si la conclusión sería que no todo lo constitucional es democrático, como ajustándose de alguna manera que no todo lo legal es justo. Digamos, decir que no todo lo legal es justo depende de qué principio de justicia estemos articulando. Entonces, ahí depende demasiado de qué teoría de la justicia tengamos para definir si lo legal es justo o no. Y sobre eso hay un montón de respuestas posibles. Hay un montón de autores y autoras que plantean que son dos cosas separadas. Hay alguna minoría vinculada a alguna derivación de lo que se llama positivismo ético, que puede hacer, o positivismo jurídico, que puede hacer alguna asimilación entre que todo lo legal es justo. Eso depende demasiado de qué teoría de la justicia tengamos, pero en principio diría que no, que la mayoría de las teorías de la justicia no asimilan la idea de la legalidad a la idea de justicia. Por lo menos, o incluso también a no toda construcción de legalidad, porque no es lo mismo una legalidad construida de modo participativo que no participativo y demás. Y después, la primera parte, que no todo constitucional es democrático, bueno, nuevamente depende, para algunos autores y autoras sí. Lo que yo traté de ofrecer es que en principio para muchos autores y autoras no, digamos, por dos razones. Primero por una razón histórica, que es que no todos los textos constitucionales fueron productos democráticos, y en segundo lugar, incluso asumiendo que hayan sido productos democráticos, por ahí fueron productos viejos. ¿Sí? Y después, en segundo lugar, cuando la cuestión es no todo lo constitucional es democrático, uno podría pensar también que al revés, digamos, no necesariamente las decisiones democráticas se traduzcan en diseños constitucionales tales como la piensa Waldron, que el constitucionalismo es un procedimiento que primero es una decisión democrática y después una decisión contramayoritaria. Entonces sí, eso no, digamos, no serían como variables compartidas de que lo constitucional es democrático, claramente no necesariamente, y lo mismo al contrario, no necesariamente lo democrático se traduce en algo constitucional. Después, Walter Aguirre, plantea algunas cuestiones vinculadas al valor epistémico. A la pregunta si el control judicial mejora el valor epistémico de la democracia en su conjunto. Esa pregunta es una pregunta que da para un montón de discusiones, yo diría como dos o tres cuestiones. La primera es la idea de pensar que las decisiones más justas son las decisiones que epistémicamente tienen un buen conocimiento, no necesariamente en términos democráticos son las más interesantes. Digamos, en la historia del pensamiento político, el valor epistémico de las decisiones fue la razón para despreciar a las democracias, diciendo que el conocimiento no era algo igualmente distribuido y que en nombre de las decisiones con mayor valor epistémico había que alejar a las mayorías de las decisiones de turno. En general, quienes hablan de valor epistémico de las decisiones, y suelen ser algunos autores y autoras enroladas dentro de la teoría deliberativa de la democracia, y no todos los autores y autoras deliberativistas son autores y autoras que enfatizan la importancia de el nivel epistémico de la democracia, o el valor epistémico de la democracia. Entonces,
depende qué autor o qué autora uno tome, uno podría sostener que el control judicial mejora el valor epistémico de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque primero, para algunos, las cuestiones epistémicas y las cuestiones democráticas no tienen ninguna relación, o no deberían tenerla. Segundo, para quienes sí la tienen, depende la discusión de si el control judicial lo mejora o no. Y depende también si el Poder Judicial se queda o no con la última palabra. Entonces, nada, depende de muchas variables dar una respuesta sobre eso. Después Enzo Barrera pregunta o dice, considerando que la Constitución fue sancionada en el 53, peca por su antigüedad, pero a mi entender es muy rica y no es bueno juzgarla de perspectivas históricas alejadas. ¿Qué artículos considera usted que deberían ser modificados? La pregunta no es tanto si yo considero que deberían ser modificarse o no. La pregunta en términos democráticos es la siguiente, y es en términos democráticos, no estoy diciendo si es buena o mala, si tiene artículos que son lindos o no tanto. Es, ¿qué legitimidad democrática tiene Alberdi, que proyectó buena parte de los artículos, o Benjamín Gorostiaga, que fue el que en su mayoría las leyó en la Convención Constituyente, para, de alguna manera, seguir rigiendo nuestras vidas? ¿Sí? La pregunta democrática es esa, no si a mí me gusta o si a nosotros individualmente nos gustan las cláusulas, es por qué en términos democráticos la gente que está muerta sigue rigiendo nuestros destinos. ¿Sí? Esa es la pregunta conceptual en términos democráticos. Entonces, no es tanto cierto descontento o cierta congratulación con los artículos, sino es más bien, en términos democráticos, ¿por qué nos estamos rigiendo por la mano muerta del pasado? Después, respecto de la pregunta de Donato, cuando vemos al constitucionalismo como un procedimiento dual, ¿qué justifica que la última palabra sea la del Poder Judicial? Según Waldron, no, al contrario, Waldron lo que dice es justamente eso, que no hay ninguna razón para justificar que la última palabra la tenga el órgano judicial. Justamente por esto, Waldron dice nosotros tenemos dos procedimientos, el democrático, que las mayorías toman las decisiones sobre los derechos, o el judicial, que la última palabra queda en el Poder Judicial. Por ahí en términos de resultados, dice Waldron, en algunos casos está justificado que el Poder Judicial tenga la última palabra. Lo que pasa es que también va a estar justificado que en algunos casos sea la legislatura. Ahora, el problema es que esa situación va a ser contingente, y no podemos diseñar instituciones de acuerdo a contingencias. Lo que podemos hacer es diseñar constituciones de acuerdo a principios, o de cómo esos procedimientos respetan o no principios, y de acuerdo al principio fundamental para Waldron, que es el principio de la igualdad. La democracia garantiza siempre el principio de la igualdad, porque la regla de la mayoría garantiza que los votos de las personas valen lo mismo, y por eso cuando hay voto mayoritario se decide por esa regla, mientras que la última palabra del Poder Judicial no garantiza necesariamente que ese principio sea respetado. Por eso Waldron dice, conviene que las discusiones sobre los derechos queden en las mayorías y no en el Poder Judicial. Y después, Luis Alegre pregunta, Waldron dice que la crítica del control judicial de las leyes resulta relativamente fácil para quienes ejercen derecho a participar del periodo de igualdad. Entonces la práctica es difícil determinar dónde termina el derecho constitucional y dónde empieza el derecho administrativo. ¿Cuál sería su criterio? Me parece que no termino de entender esa pregunta. No sé si Walter está ahí todavía para reiterarla, porque no termino de entender. Digamos, cómo Waldron nos podría ayudar a distinguir dónde empieza un derecho y dónde empieza otro. Perdón, pero no termino de entender la pregunta. Y después, Natia pregunta, ¿qué pasa si por una minoría se aprueba en el Congreso una reforma de la ley no aprobada por la mayoría ciudadana?
cabe el control judicial de constitucionalidad. A ver si termino de entender. Si por una minoría se aprueba en el Congreso una reforma o una ley, no, las decisiones se aprueban por mayoría en el Congreso, con lo cual eso no podría ser posible. Sí, lo que es importante es que cuando Waldron piensa la discusión democrática en el ámbito del Congreso, no la está pensando de cualquier manera, sino que la está pensando bajo ciertos requisitos. Entonces está pensando en una discusión en el ámbito de las legislaturas y el Congreso con cierta participación popular. Si no existe esa participación popular y luego hay algún tipo de objeción judicial sobre nos estamos quedando sin tiempo y estoy tratando de ver si puedo contestar con las dificultades que tiene esta participación, las preguntas que quedan. Sí, a ver, vuelvo sobre la cuestión, alguien pregunta sobre Alberdi, respecto a Alberdi creo que también hay que tener el momento histórico. Insisto, no es una crítica a Alberdi, no es una crítica a los constituyentes, es una crítica al diseño, ¿sí? En términos democráticos, la pregunta es si Alberdi, si los constituyentes del 94, si yo no voté a ninguno del 94, no podía votar a esa edad, tienen legitimidad democrática para regir el destino común. Esa es la pregunta conceptual, no tanto si nos gusta o no las cláusulas que están en la Constitución, e insisto, no se trata de criticar a los constituyentes y no entenderlo en clave de época. Todo eso hay que hacerlo, porque si no pecaríamos de cierto anacronismo. El punto es simplemente que no es tan sencillo en términos de diseño institucional justificar democráticamente democráticamente que las decisiones pretéritas sigan rigiendo en la actualidad. Ese es el punto democrático, más allá de si nos gustan o no nos gustan las cuestiones. Y creo que con eso también contesto lo de Luis Mariana Ríos, de si considero que la Constitución Nacional debería estar sujeta a una nueva reforma. En términos personales, sí, digamos, pero porque yo dentro de esta lectura me enrolo más en las líneas más democráticas, de pensar que no está bien tener constituciones tan rígidas, y de pensar que que el control judicial no tiene que ser más robusto, pero más allá de la opinión personal, el punto, reitero esto, es cómo pensar en términos democráticos un diseño institucional que nos invita a tener disposiciones constitucionales que no las decidimos nosotros, sino que las decidieron generaciones pretéritas. Bueno, creo que más o menos respondí a las preguntas, con ciertas dificultades que por ahí tiene esto de la virtualidad y de no poder estar compartiendo el ida y vuelta con esto. Bueno, yo dejaría entonces por acá. En todo caso, si hay más comentarios o preguntas y más, me pueden escribir al mail y tratamos primero de evacuarlas si son preguntas, y en caso de que haya alguna cuestión sobre sugerencias bibliográficas, súper bienvenidos y súper bienvenidas las sugerencias y las preguntas. Y de alguna manera, bueno, dar por concluida esta primera clase. La clase que viene es también sobre control de constitucionalidad y convencionalidad, con la profesora Lorena González Tocci, en un registro mucho más preciso de identificar algunas reglas de control de constitucionalidad y convencionalidad de acuerdo a cómo funciona el sistema argentino, y después sí avanzar mucho más en el diseño o en las problemáticas más vinculadas al procedimiento administrativo
y al proceso administrativo ya en sede judicial. Bueno, agradecerles de vuelta y saludarlos y saludarlas a la distancia, esperando que pronto podamos tener alguna actividad presencial con mayor intercambio y debate y discusión. Bueno, muchísimas gracias.